Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman o François Truffaut son figuras ampliamente conocidas por su habilidad directiva en el mundo cinematográfico y por su gran filmografía. La filmografía completa de estos autores es realmente amplia. Hitchcock, por ejemplo, llegó a producir un total de 47 largometrajes, Kurosawa 30, Bergman y Truffaut 24. Sin negar las obras maestras que se encuentran dentro de estas filmografías, debemos apuntar que una obra tan extensa siempre trae más a la imperfección. Caso contrario es el de Andrei Tarkovsky o Stanley Kubrick, cuyas obras no superan las 12 películas, dejándonos un trabajo completamente impoluto. Es este último el que me quiero centrar, pues es una de sus obras las que ha llamado mi atención para empezar este proyecto. La mayoría de nosotros, al escuchar el nombre de Kubrick, piensa en primera instancia en 2001, Una odisea en el espacio, de 1968, o en El Resplandor, de 1980. Pero cualquier obra de este director es igual merecedora de tal atención. El director neoyorquino se caracteriza no solo por una magistral dirección en sus películas, sino por tejer cada una de ellas de una manera sumamente profunda, desarrollando tramas acompañadas por el uso de temas complejos y relevantes, que no solo poseen forma, sino sustancia. En 2001, Una odisea en el espacio, se trata de la tecnología frente al hombre y el Übermensch de la filosofía nietzscheana. En La naranja mecánica, de 1971, se trata la violencia y el libre albedrío en un mundo distópico. Barry Lyndon, de 1975, trata el destino, el devenir del ser humano y las ansias de poder. Es por eso que cuando pensé en ahondar en el género bélico, fue Kubrick quien apareció en mi cabeza. Pensé en otros autores que habían trabajado en el género: Steven Spielberg en Salvar al soldado Ryan, de 1998, Oliver Stone en Platón, en 1987, Ellen Klimov en Ben y Mira, de 1985, o Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, de 1979. En cualquier caso, fue difícil la elección entre estas obras y la trilogía antibélica de Kubrick: Senderos de Gloria, de 1957, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de 1964, y La chaqueta metálica, de 1987. Siempre me he visto atraído por aquellos conceptos que de manera antagónica se comportan como un péndulo: el bien y el mal, el amor y el odio, la razón y la emoción. Incluso en la filosofía, con el dualismo, las ideas y la materia. Es por esta razón que entre todas las obras que tuve en cuenta, consideré el tratamiento de la dualidad del hombre un asunto demasiado sugerente como para dejarlo pasar. En Apocalypse Now o Platoon se trata también esta dualidad, por eso fueron las otras opciones contempladas para este trabajo. Aún así, no he podido evitar querer trabajar en la obra de Kubrick, seguramente uno de los mejores artesanos del cine de la historia. Full Metal Jacket. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, forever let us hold our banner high, 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 high. La película está dividida evidentemente en dos partes. La primera significa el campo de entrenamiento militar Parris Island, donde un grupo de jóvenes serán instruidos durante la guerra de Vietnam. La segunda se adentra aún más en el conflicto, pues se desarrolla en la misma guerra de Vietnam, concretamente en la ofensiva del Tet. Durante la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos se veía envuelto en diferentes disputas político-bélicas dentro del contexto de la Guerra Fría, que duraría desde 1947 hasta 1991. La Guerra de Vietnam tuvo lugar desde 1955 hasta 1975, enfrentándose Vietnam del Norte, o la República Democrática de Vietnam, y Vietnam del Sur, República de Vietnam. La represión y corrupción del Estado survietnamita y la cancelación del referéndum en ambos estados para la reunificación fueron los propulsores de la manifestación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o también conocido como el Viet Cong, grupo militar con ejército propio con el objetivo de unificar Vietnam en un estado socialista. Los Estados Unidos temían la victoria de la teoría del dominó, pues si Vietnam del Norte se hacía con la victoria, el estado pasaría a estar en manos comunistas, arrastrando así a los demás países indochinos a esta misma ideología. El incidente del Golfo de Tonkin de 1964 sería el pretexto perfecto, creando un casus belli, para que las fuerzas estadounidenses entraran de manera directa en la guerra de Vietnam. Tras la ofensiva del Tet en 1968, por parte de Vietnam del Norte, los Estados Unidos decidieron cambiar el planteamiento político, dejando de lado la guerra y abriendo paso a las negociaciones. El resultado de la guerra acabaría siendo la victoria norvietnamita, la derrota estadounidense, dando lugar a la instalación de gobiernos comunistas en Vietnam, Camboya y Laos. Las dos partes que dividen la película no solo narran diferentes situaciones, sino que simbolizan diferentes estados personales bélicos. En la primera parte nos encontramos con el tratamiento del desprendimiento de la personalidad y la deshumanización, mientras que en la segunda parte se trata tanto la propaganda, la bestialidad y la dualidad del hombre. Además, encontraremos en ambas partes una relación entre la sexualidad y la guerra. Okay.
MG. Okay, MTU. Durante el adoctrinamiento militar de los jóvenes no se nos ofrece ninguna información sobre ellos. Los únicos nombres que nos dan son inmediatamente suplantados por los apodos que les otorga el sargento de artillería Hartman. Bullshit! From now on, you're Private Snowball. From now on, you're Gomer Pyle. Fucking comedian. Private Joker. No solo eso, la introducción de la película es una escena en la que a todos los reclutas les están rapando la cabeza, quitándole así su personalidad física, cambiando su individualidad por una colectivización. Algo icónico de la obra es la presencia del ya comentado sargento Hartman, quien durante toda la primera parte humillará a los jóvenes tanto psicológica como físicamente, tratando así de deshumanizar a los reclutas para su esperado momento en la guerra. It is the hard heart that kills. If your killer instincts are not clean and strong, you will hesitate at the moment of truth. You will not kill. Irónicamente, el mayor momento cuando la tarea de deshumanización por parte de Hartman será de igual manera su perdición. Show you enough attention when you were a child? El personaje que se nos presenta en la primera parte, y seguiremos también en la segunda, es el único que da señales de mantener su individualidad frente a la grupalidad. Al principio de la película hace una imitación a modo de broma de John Wayne, quitándole importancia al discurso intimidatorio del sargento Hartman hacia los reclutas. That you, John Wayne? Is this me? Who said that? Who the fuck said that? Cuando el sargento Hartman le pregunta a Joker si cree en la Virgen María, Private Joker, do you believe in the Virgin Mary? este responde que no, Sir, no, sir. y mantiene firme su creencia, aun siendo apaleado por pensar de tal forma. Sir, the private said no, sir, sir. Oh, you little maggot! You make me want to vomit! You goddamn communist heathen, you had best sound off that you love the Virgin Mary, or I'm gonna stomp your guts out! Now, you do love the Virgin Mary, don't you? Sir, negative, sir. Private Joker, are you trying to offend me? Sir, negative, sir. Sir, the private believes that any answer he gives will be wrong, and the senior drill instructor will beat him harder if he reverses himself, sir. También será el único que muestra señales de duda ante la paliza a modo de castigo por parte de los reclutas a Leonard. Do it! Do it! Será Joker quien se aleje de tener un corazón de piedra, como advertía Hartman, lo que más adelante veremos reflejado en el intento fallido de Joker de asesinar a un francotirador en la segunda parte, al ver que se trataba de una niña. Después de eso, presenciaremos la transformación que sufre el personaje. En la segunda parte de la película ponemos los pies en Vietnam del Sur, durante la guerra. Acompañaremos al personaje de Joker una vez pasado su entrenamiento militar, ya preparado para cumplir con su deber. Su oficio es el de reportero, e irá recopilando información de sus compatriotas. La temática principal de la película, y la que es analizada en este vídeo, se ejemplifica de forma clara durante un interrogatorio por parte de un general a Joker. Marine, what is that button on your body armor? A peace symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? No, sir. What is it supposed to mean? I don't know, sir. You don't know very much, do you? No, sir. You better get your head and your ass wired together or I will take a giant shit on you. Yes, sir. Now answer my question or you'll be standing tall before the man. I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, se inspiró en el símbolo del yin y el yang de la filosofía taoísta que representan la dualidad de todo lo existente, para desarrollar gran parte de su teoría, con base en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Una de sus grandes aportaciones es la diferenciación entre el inconsciente individual y el colectivo. Dicho por el mismo Jung, es sorprendente la transformación que se opera en el carácter de un individuo al irrumpir en él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede convertirse en un maniático y una bestia salvaje. Esto último lo veremos representado en el comportamiento del personaje de Joker. Como ya hemos dicho, consigue hasta cierto punto mantener su individualidad. Veremos cómo inevitablemente acaba tornándose en otro engranaje de la máquina colectiva de la guerra. Durante una de las escenas, Joker critica a un soldado por su frío comportamiento a la hora de asesinar mujeres y niños. Any women or children? Sometimes. How can you shoot women and children? Easy! You just don't lead them so much!
Será más adelante en la película cuando veremos a Joker asesinar a una mujer, además de niña. Es aquí cuando el personaje sucumbe al colectivismo, haciéndose parte de aquellos dominados por sentimientos bélicos. Han sido muchas las interpretaciones que me he encontrado sobre esta película, donde la mayoría creen que la película no trata sobre la crueldad de los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, sino sobre la crueldad de la guerra en general, siendo así una película antibélica. Películas como Apocalypse Now es uno de esos ejemplos en las que podría haberse situado al espectador en cualquier conflicto bélico, pues el mensaje seguiría siendo el mismo. Pero esta no habría sido una posibilidad en La chaqueta metálica. La brutalidad humana tratada en la película habría sido muy diferente si hubiese sido ubicada, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, por una importante razón, el ius ad bellum, o justicia para la guerra. Las razones por las que los Estados Unidos se implicaron en la Segunda Guerra Mundial fueron humanistas, ayudando a Europa con la liberación de países ocupados por la Alemania nacionalsocialista, mientras que las razones para implicarse en la guerra de Vietnam fueron puramente políticas, sobreponer su ideología capitalista frente a la comunista en un intento de neocolonialismo. We're supposed to be helping them and they shit all over us every chance they get. I just can't feature that. Take it too hard, Raptor man. It's just business. La mítica escena final de la película, donde los soldados se retiraron juntos del campo de batalla cantando la canción de Mickey Mouse, aparte de ser un oxímoron entre el escenario bélico y desagradable, y los cánticos de los soldados pacíficos y agradables, es un perfecto símbolo de la cultura estadounidense implantada en Vietnam. La doctrina del destino manifiesto es aquella justificación que daban los estadounidenses a su presencia en Vietnam, doctrina creyente en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse. We are here to help the Vietnamese because inside every gook there is an American trying to get out. It's a hardball world, son. We've got to try to keep our heads until this peace craze blows over. Con esto no quiero decir que luego el ius in bellum, o justicia en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial fuera llevado a cabo, pero es innegable que inicialmente el fin que buscaban en cada conflicto era moralmente muy diferente. Este factor es sumamente importante, pues la brutalidad de la guerra de Vietnam se vuelve así aún más injustificada. Mientras que la figura estadounidense en el conflicto contra los nazis puede verse como liberadora, en la guerra de Vietnam pasan a ser los invasores. Well, at least they died for a good cause. What cause was that? Freedom? Flush out your hit, you new guy. You think we waste gooks for freedom? This is a slaughter. La intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue necesaria, en la guerra de Vietnam no, siendo así La chaqueta metálica, más que una película antibélica, una película antiimperialista. La chaqueta metálica es una indudable obra maestra, no solo dentro de la filmografía de su director o dentro del género bélico, sino de la historia del cine. Además de no decepcionarnos en el final de su filmografía, manteniendo la calidad que consiguió en todas sus anteriores obras, es una película con un mensaje profundamente fuerte. Tras el adoctrinamiento de los jóvenes, consiguen convertir a la mayoría no solo en robots, o más bien en una máquina colectiva, sino en fríos asesinos. Además, se les hará pensar que el fin de la guerra es la paz y que el fin justifica los medios, pero cuando el fin es el colonialismo, solo queda enmascararlo de liberación. Y es que, durante toda la película, sus personajes nos hacen pensar que es así, aunque no es difícil encontrar la ironía que Kubrick muestra en diferentes secuencias, como la del artillero del helicóptero matando a civiles. Supuestamente, una de las intenciones estadounidenses en Vietnam es la de enseñarles sus valores, cuando realmente solo pretenden imponérselos. I wanted to see exotic Vietnam, the jewel of Southeast Asia. I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them. El pueblo vietnamita no quería vivir bajo el mandato comunista, pero esto no significa que quisieran convertirse en estadounidenses. Como ya he dicho antes, esto es un objetivo totalmente diferente al que tenían en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que creo que el mensaje de la película es la verdadera desgracia del neocolonialismo, la imposición de unos supuestos verdaderos y únicos valores a una cultura diferente por la fuerza desde una perspectiva etnocentrista.